pero no obstante una infinidad de obstáculos, se sabe que tan solo por el hecho de que uno ser humano es capaz de sobresalir en lo que uno se proponga. Importante, tenemos que irnos a la pausa comercial rápidamente. Yo les quiero agradecer a los tres por haber aceptado hoy estar aquí con nosotros, dialogar un poquito sobre los prejuicios y cómo a todos nos cae de una u otra forma, porque somos quienes somos, ya tenemos un prejuicio encima, es terrible, y por eso vamos a seguir platicando con quienes nos acompañaron en el bloque anterior al volver de la pausa comercial. Gracias. Gracias. Al volver. De hecho, él consideraba que el indio, y digo la palabra indio porque esa es la tesis así es, que no eran humanos, o sea, Mientras más comunicado está el mundo, más nos vamos a dar cuenta de estos prejuicios, ¿verdad? Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Prejuicios que nos ciegan. ¿Cuántos prejuicios tenemos encima? Piense usted a qué prejuicio pertenece usted, porque yo sé que todos de alguna forma pertenecemos a más de algún prejuicio. Cómo nos ha castigado y cómo nosotros también castigamos mucho a otros y no nos damos cuenta, simplemente lo decimos y vamos educando incluso a nuevas generaciones dentro de esos prejuicios. Mi amor, pórtese bien para que la traten bien. Mi amor, bien peinadita porque así no sé qué, así la van a querer más, etcétera, etcétera, a las mujeres y a los hombres, ojo. Y por eso me da mucho gusto recibir nuevamente a los panelistas que nos acompañaron hace un par de bloques. Gracias nuevamente por seguir aquí. Y quería preguntarles sus impresiones de lo que sucedió en el bloque anterior junto a Lida, junto a Olga y a Otto. En relación al cuerpo, de hecho, Eve Ensler tiene después de los monólogos de la vagina, escribió El cuerpo, tiene una nueva presentación que se llama El cuerpo, ojalá venga a Guatemala, y precisamente ese es el tema, los estereotipos y las presiones con relación al cuerpo. Y hay culturas en las que es diferente, hay culturas en África en las que, digamos, una mujer de talla grande es apreciada como bella, claro, y una mujer de talla más reducida, si fuera petit, las palabras que utilizan es pescado seco o cosas, ahí el estereotipo es muy diferenciado. Pero yo sé que muchos en el altiplano que nos están viendo, y pues no se dice, pero los antropólogos lo estudiamos todo el tiempo, es que la faja forma también un nivel de cintura que se aprecia como bello. Hay una belleza, y en la Universidad del Valle, de hecho, una estudiante hizo su tesis acerca de las percepciones del cuerpo, ¿verdad? Pero en relación a indígena, a mí el que siempre me sorprendió, ahora ya lo entiendo en su tiempo y en su modo, por supuesto que no lo comparto, es Miguel Ángel Asturias. Él los estereotipos que tenía en su tesis a propósito, el problema social del indio, ¿verdad? Era que el indio era aragán, era sucio, De hecho, él consideraba que el indio, y digo la palabra indio porque esa es la tesis así es, que no eran humanos, o sea, todavía eran semibárbaros, decía. Ese era el nivel de estereotipo que tenía y que vivían, que en realidad no vivían, vegetan, dice la tesis de Asturias. Es algo que todos debemos de leer en Guatemala, porque en este tema sí lo deja uno noqueado. Sí, te deja frío, pero y lo tenemos en todo. La religión también, muchas veces, y hay que decirlo, genera estereotipos muy fuertes. Yo recuerdo que cuando yo me portaba mal de pequeño, y de grande también, pero de pequeño me pegaba. De pequeño me pegaba mi mamá me pegaba y me decía, pareces judío, igual que los judíos mataron a Jesús. Y yo todavía, no mamá, fueron los romanos, no los judíos. Y todavía me contestas y me pegaba más duro, ¿verdad? Pero ese es un estereotipo que viene de todo el oscurantismo. Hay por lo que decíamos, ¿no? Por culturas hay ciertos estereotipos. Ahora, hay una cuestión también que tiene que ver con la personalidad que tiene cada persona, ¿no? Es decir, yo puedo ser chaparro, puedo ser morenito y puedo ser con rasgos indígenas todavía de mi ascendencia, pero y si mi carácter es así muy jovial y todo, y llevadero, yo puedo enfrentarme más fácilmente a ese prejuicio. Pero quien no tiene esa personalidad así como la mía, tal vez, seguramente le va a costar un poco más. Entonces está también esa parte, ¿verdad? Todos los prejuicios se van afianzando también en uno, y uno los asume, y uno es parte uno resulta dominado por ellos. Lo que decía Olga y Alida, por ejemplo, de que tuvieron que luchar más fuerte para mostrar que no encajaban dentro de esos prejuicios. Claro.
también una cosa importante es la parte generacional, ¿verdad? O sea, mientras más comunicados estamos, ¿verdad? Nosotros ahorita nos enteramos de noticias que están pasando en Francia, que están pasando en Estados Unidos en el instante, ¿verdad? Mientras más comunicado está el mundo, más nos vamos a dar cuenta de estos prejuicios, ¿verdad? Nuestras abuelitas, ¿verdad? Y las bisabuelitas, tal vez, no vivían en un mundo mucho más encapsulado en su propia cultura. Entonces el otro, ¿verdad?, era visto como mucho más discriminación, ¿verdad? Y a veces vemos cosas como lo de Miguel Ángel Asturias. Claro, él está respondiendo también a un momento histórico, claro, ¿verdad? claro. Donde toda la gente pensaba así. Y para nosotros, aunque estamos cargadísimos de prejuicios y todavía hay cosas como pues lo más reciente, ¿verdad?, que tuvieron el problema con este patojo afroamericano en Estados Unidos, con la policía, los linchamientos que han habido homosexuales. Aunque siguen existiendo todas estas cosas, si lo comparamos con generaciones anteriores, era mucho peor. Y era esto que si vivían, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad?, hablando de mi abuela, vivía en Guatemala y se juntaba con gente de su propia cultura, ¿verdad?, y aparte estaban, bueno, los otros, ¿verdad?, lo que está fuera de la capital, claro, ¿verdad?, que son tal y tal y tal y tal, y todos los prejuicios, ¿no? Ahora es más difícil y creo que por eso es que ahora tenemos programas así, ahora gente está escribiendo al respecto, ¿verdad?, porque ya hay gente con más conciencia, ¿verdad?, que se escandaliza cuando ve noticias así, ¿no? ¿Se irán deshaciendo, eliminando en algún momento de la historia los prejuicios o no? Mueren algunos y nacen nuevos. Exacto. Sí. Mueren algunos y nacen nuevos. Y nacen en todas. Yo hablaba de la religión, pero es interesante que cuando yo crecí, por ejemplo, y lo cuento porque así era, en muchas iglesias, sobre todo iglesias de corte protestante, las mujeres no podían usar pantalón. Ahora, en realidad ya no es gran tema, o cortarse el pelo. Pero esos son, como decía usted, son símbolos que son formados en nuestra mente, pero nosotros los vamos reproduciendo. Entonces caen unos y nacen otros, caen unos y nacen otros. Cosas tan sencillas como el color, por ejemplo. Hombres no usan rosado. Ese era un estereotipo. Sí. De repente se volvió moda y ahora corbatas y es como, sí se puede usar. Sí, ya. Ya es permitido. O, el hombre no entra a la cocina. Bueno, los mejores chefs son hombres. No, por supuesto que hay mujeres también. Pero sí, se han ido rompiendo muchos. Hemos ido rompiendo y cuando se van rompiendo, posiblemente salgan nuevos, pero conforme estemos más comunicados, nuestra interacción sea más rápida, más constante, más abierta, es más fácil votarlos. Es más fácil que aún no los dejemos crecer. Alguno que está creciendo en Guatemala que a mí sí me preocupa es xenofobia, es el odio al extranjero. Y ese, porque la frontera es al final la frontera en realidad no es una línea en un pedazo de tierra, la frontera en realidad es una cuestión mental que genera leyes. Eso es la frontera. Pero cuando esa frontera, y miren la campaña política que afectaría a más de 2 millones de nuestros hermanos guatemaltecos en Estados Unidos, una campaña de odio, entonces sí termina convirtiéndose en una acción, sea contra el indígena, sea contra esto, sea contra de talla grande o talla pequeña o lo que sea. Sí hay acciones y ese es el problema, que si lleva acciones, ¿verdad? Un pensamiento de odio lleva a una acción de odio y ese es el problema. A mí me ha llamado la atención cómo a través de redes sociales se evidencia muchas cosas que a veces creemos que ya no existen, ¿no? A alguien le pasa algo doloroso, triste, terrible y la gente se alegra porque se lo merecía, porque era lo que quieran, pobre, gay, mujer, hombre, pongan lo que quieran, pero se evidencian los prejuicios también, Julio. Claro, claro. Es lo que decíamos, ¿verdad? Si es una vivencia cotidiana que estamos todo el tiempo enfrentándonos a ellos, es una cuestión que nosotros podemos seguramente hacer lo posible por articularlos, primero hacerlos notar, ¿verdad? Que existen y que están ahí, y reconocerlos, ¿verdad? Como las diferencias que existen, porque así somos. ¿Ese es un trabajo personal? Diferentes. Porque, a ver, esto es personal, pero yo creo que hay una necesidad de que se articule una política también en la que se pueda gestionar, que podamos aceptarnos como somos, en esa diferencia.
pero digamos, aún uno ve en gobierno y los estereotipos que hay. Los indígenas tienen que estar, la mayoría, metidos en el Ministerio de Cultura. ¿A cuenta de qué? No. ¿Y por qué no yo como indígena? Yo vengo también de una familia indígena. No puedo ser presidente del Banco de Guatemala, soy economista también. No puedo, o sea, ¿por qué no puedo ser ministro de Finanzas y Economía? ¿Quién dijo que tenía que estar en el ministerio así como de showcase, ¿verdad? En el ministerio. Claro. ¿A cuenta de qué? Entonces, esa forma folclórica de ver al otro también es, en cierta manera, una sutileza del estereotipo, de esa generalización tan burda y tan patética que no debemos aceptarlo. No podemos ni siquiera, y hay que denunciarlo, porque si tenemos los medios hay que denunciarlo como es, que es una forma más sutil, más internalizada, un colonialismo más extremo que aún el de antes, porque con el de antes peleabas, sabías quién estaba colonizando y quién no. Pero ahora es una sutileza impresionante con la que... Casi subliminal, decir. Y recuerden que al final el problema es tanto de del emisor, pero sobre todo, como usted decía, Julio, si el receptor lo internaliza, lo cree y lo lleva hacia adelante. Y esa es la forma de combatirlo. Y el sistema educativo, miremoslo en los libros, todos los análisis de libros, de la primaria y todo eso, lo único que reflejan son estereotipos, en los mapas, en los números, sí, en los cuentos, en los dibujitos. Tú ibas a decir todo. algo, Astrid. Sí, yo pienso que siempre vamos a tender como seres humanos a clasificar, ¿no? O sea, vamos a, como decía al principio, pues vamos a diferenciarnos de cierta manera, crear nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, como mecanismo de clasificar gente que es, o sea, totalmente inconsciente, va a seguir pasando. Pero si tú enseñas, por ejemplo, empatía, si tú enseñas a no, pues, tener un prejuicio, ¿no? O sea, antes de realmente experimentarlo, juzgar, si le enseñas eso a los niños, pues claro, ellos van a empezar a clasificar, pero se van a estar cuestionando todo el tiempo los prejuicios. Y yo escribí alguna vez que uno tiene que empezar por uno, ¿verdad? Y que a veces es una cosa de sentarse con una hoja en blanco y decir, bueno, yo qué pienso, por ejemplo, qué pienso yo de los hombres. Y hacerlo de la forma como más fluida posible, ¿verdad? Y dejar que salga lo que sea. Y salen unas cosas que uno mismo dice, Se asusta, mío, sí. ¿de dónde salió eso? Qué horrible. Todos son infieles, todos No. no, mentira. Pero sabe que no necesariamente negativos, ¿verdad? Sí, No, sí, sino sí. que una cosa así como todos los hombres son fuertes, todos los hombres son proveedores, todos los hombres son controladores. Claro, o sea, ¿qué de eso es cierto, no? Y es algo como muy sutil, como diría usted. Y lo interesante de esto es cómo después, ya me están haciendo señas de que tengo que cortar, pero cómo después grupos como los hombres, ya que sacaste el tema, se sienten obligados a ser de tal o cual forma para coincidir dentro de esos parámetros donde se es hombre sí, solo sí, se es fuerte, se es proveedor, y si no lo soy, entonces no soy hombre, ¿no? Igual para las mujeres, tienes que ser calladita, bonita, arregladita, si no, no eres mujer, y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, la cuestión sería cómo también luchamos, digamos, contra un sistema que está reproduciéndolo en todo lo que vemos, en las telenovelas, en ciertas programaciones que también tienen ese reforzamiento de esos estereotipos, ¿verdad? Es un problema. El trabajo está a cuestionar, creo yo, cuestionarnos y cuestionar y hacerlo visible para que de alguna forma se vayan destruyendo los que no nos ayudan a caminar como sociedad y como seres humanos. Gracias por estar esta noche con nosotros. Estuardo, Astrid, Julio, muchas gracias por acompañarnos. Lástima el tiempo porque se nos acabó muy rápido. Gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Feliz noche y hasta la próxima. Guatevisión presentó